O sea, la verdad es que no son ayudantías, es un horario de consulta. Entonces es diferente a una ayudantía. Una ayudantía es algo más desarrollado, más enfocado. En cambio, esto es para resolver tus dudas. A ver, Eh, ¿y tú tienes una pizarra? ¿Tú tienes pizarra virtual o...? no, No. Mm. Claro, y no puedes escribir tú y mostrarme cómo hace un ejercicio, por ejemplo. no porque tampoco tengo el mouse. O sea, no ocupo Mm. mouse. Yo igual tampoco Entonces, ocupo mouse, ocupo No, pero no importa. A ver, por ejemplo, a ver, bueno, es que todo esto se pueden desarrollar. Dice, en la figura se muestran tres cargas, Q1, Q2 y Q3, todas positivas y colocadas. Por ejemplo, este ejercicio lo podrías hacer tú, ¿o no? O sea, el que está en la parte 2 dos. Sí. Em, Mira, yo voy a compartirte mi pizarra entonces y los vamos desarrollando juntos y tú me vas diciendo los pasos que hay que ir viendo. ¿Te parece? dale, Ya, voy a mira. compartir entonces. Hola, Rodrigo. También hay otra persona. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien. Parece que se va a adelantar porque igual le está preguntando a las 12, ¿no? Mira, tú hiciste el ejercicio, ¿no? ¿Tú trataste de Tengo hacerlo? una idea del ejercicio, pero si no he empezado. Ya, ya, miren. Entonces, revisemos ese ejercicio. Miren, tengo un segundo que conecto la pizarra y lo vemos con detalle. Mm, 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 mm. Entonces, esto es uno. Ya. Y ahora sí. Bien. A ver. Ahí ya. Y se ocupa el principio de superposición, ¿o no? Primero, a ver, déjame que leo el ejercicio con detalle. A ver, dame un segundo. Entonces, lee tú por mientras el ejercicio, a ver, cuéntame lo que dice. Que eran, eran cuatro cargas, ¿no es cierto? ¿Quieres que te lo lea? Sí. ¿No? Ah, ya. En la figura se muestran tres cargas, Q1, Q2 y Q3, todas positivas y colocadas a la misma distancia de una carga Q. A ver, a ver. Entonces, hay una carga Q1, Q2 y Q3 de la misma con la misma carga, ¿no es cierto? No, no, Eso, no, que no, a están ver. a la misma distancia de una carga Q. Ya, ¿y cómo están dispuestas esas cargas, esas tres cargas? A ver, bueno, igual lo puedo Como en zigzag. en zigzag. A ver, creo, bueno, según lo que vi en el dibujo, era algo como así, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya. ¿Y en dónde estas tres cargas están La que separadas? está arriba, a la ¿Ya? izquierda, es Q. ¿Ya? Ya, la de abajo, a la izquierda, es Q1, ¿Ya? a la derecha es Q2 ¿Ya? y arriba a la derecha es Q3. Y todas están a una distancia A entre ellas mismas. Claro. ¿Y sobre cuál piden determinar la fuerza? Arman dos triángulos equiláteros. Algo así. Sí, y por ejemplo entre Q1 y Q2 también es A. Y entre Q2 y Q3 también es A. Perfecto. Ahí estamos. Ya. Y lo que te piden es eh, analizar y discutir la cuestión planteada y dibujar las fuerzas que Q ejerce sobre Q1 y Q2. Y te Ya. dan que Q2 es igual a 2Q1 A ver. Q2 es igual a 2Q1. y Q3 es igual a Q1 medios. Uy, mi 2 está... Ahí sí. A ver. Eso es. Q2 y esto es medio. Bien. Entonces esta es la situación. Y ya, la pregunta A entonces hace referencia a... ¿Cuál es la pregunta A? Ah, ¿La podría repetir, por favor? abajo, abajo dice, o sea, dice analizar y discutir la cuestión planteada y dibujar las fuerzas que Q ejerce sobre Q1 y Q2. Y abajito dice las fuerzas que vale Q2 y Q3.
Mm, Y abajo dice, supongan que Q1 es igual a 4. El U se me olvidó que era el del 2000, creo. ya, a ver. Long. Bueno, en este caso sí. Bueno, si es solamente dibujar la fuerza, o sea, expresar la fuerza que ejerce, bueno, quizás este incluso lo podemos hacer más interesante, la que ejerce Q sobre Q1, Q2 y Q3, ¿ya? Eso se puede hacer igual, para que sea más interesante. ¿Cuál es la fuerza que ejerce Q, por ejemplo, sobre Q1, Q2 y Q3? Si, bueno, en primer lugar, al parecer todas son del mismo signo, ¿o no? No hay ninguna con signo negativo. Dice, ¿Hay algún menos por ello, no? y colocadas a la misma distancia de una carga Q. A ver, no, a ver, en la figura se muestran tres cargas Q1, Q2 y Q3, todas Ya. positivas. Ujú. Sí, súper bien. Todas positivas, ok. Ya, entonces, si todas son positivas, eso quiere decir que entre ellos se están repeliendo. Sí, O sí. sea que si tomamos en cuenta ese principio físico, ocurriría lo siguiente. O sea, ¿hacia dónde, por ejemplo, estaría la fuerza orientada a la fuerza que ejerce Q sobre Q1, por ejemplo? ¿Iría en qué sentido? ¿Hacia la carga O Q o sea, fuera de la carga Q? Q debería estar atrayendo a Q1, Q2 y Q3 porque es para que ¿Atrayendo? se... O sea, es que Q debería tener una carga negativa. ¿Eso dice el problema o No, no? pero se podría deducir, yo creo, porque Q1 y Q2 y Q3 son positivas y no habría... O sea, claro, tú No, piensas que hay un equilibrio y por eso se mantienen ahí, ¿no es cierto? sí, quizá. Claro, pero no, en realidad no es la situación. Bueno, igual yo puedo revisar el problema en todo caso, sí. Tampoco es que me... A ver. Todas las cargas son positivas, entonces esas cargas se repelen. Entonces, como se repelen, todas están ejerciendo una fuerza que las separa. Este ejercicio es... Este de aquí. Ya. Ah, ya. Todas son positivas, sí. Aquí el signo lo indica. Todas estas son positivas igual. Bien. Entonces, ¿hacia dónde iría orientada la fuerza que ejerce Q sobre Q1, por ejemplo? ¿Iría para acá o para acá? ¿Aló? Hacia Q, Tú dices así. para Perdón. arriba, así. ¿Así? Sí, porque si es positivo el campo eléctrico Ya, pero queda... ahí hay que separar dos cosas. Eh, y en todo caso, el campo eléctrico en las cargas positivas diverge, o sea, va para afuera. Por eso digo que va a hallar la fuerza, Pero, ¿no? pero ¿cuál? Yo te estoy preguntando si la fuerza que ejerce Q sobre Q1. Ya me enredaste. O sea, no tiene ni... Pero a ver, entonces, para ver si se entendió la física, eso tiene que entenderse. Mira, tengo una carga positiva y tengo una carga Sí, positiva. Bien, esta la vamos a llamar uno, esta la vamos a pero llamar 2. La fuerza que ¿cómo ejerce sabes que Q... uno sobre 2. ¿Mm? Pero ¿cómo sabes que Q es positivo? Lo dice. Que aquí lo dice. Dice que Q1, Q2 y Q3 son positivas, Pero pero no mira la dice que figura. Q. ¿Qué tienen dentro los circulitos? No había cachado eso. Son detalles que hay que ir viendo con cuidado. Entonces, ya, con eso en mente. Si todas son positivas, ¿hacia dónde estaría apuntando la fuerza que ejerce Q sobre Q1? Hacia abajo. Claro, hacia acá. ¿Y la fuerza que ejerce Q sobre Q2? Hacia abajo igual. ¿Y la que ejerce Q sobre Q3? Hacia acá. Hacia la derecha. Claro. Entonces, Y Q3 sobre Q también, o sea, y va a claro, ser como distinto para que se haya como... No, o sea, lo que va a ocurrir es que podemos utilizar la ley de Newton, ¿no es cierto?, de acción y reacción, y decir que la fuerza es la opuesta nomás. Tiene sentido opuesto sí, nomás. sí.
O sea, quiero decir que, por ejemplo, la fuerza que ejerce Q sobre Q1 es igual a la menos la fuerza que ejerce Q1 sobre Q. Y con eso uno puede decir que si este signo pasa para acá, esto queda como menos y esto queda como más. O sea, la fuerza que ejerce Q1 sobre Q es la negativa de la fuerza que ejerce Q sobre Q1. ¿Se entiende? ¿Ese paso se entendió? Ya, Sí, pero sí, sí. eso lo vamos a ver con más detalle. Y bueno, ahora la ventaja de este ejercicio es que se pueden ocupar las coordenadas polares. ¿Bien? Las coordenadas polares. Como vimos en clase. ¿Se acuerdan de las coordenadas polares? ¿Ha llegado más gente? No. Si yo, por ejemplo, dibujo un sistema cartesiano en mi sistema y posiciono, por ejemplo, a ver, hago la siguiente representación. A ver. Posiciono en este punto, en el origen, por ejemplo, a la carga Q. Aquí posiciono a Q1, aquí posiciono a Q2 y aquí posiciono a Q3, por ejemplo. Va a pasar que si yo tomo en cuenta que la distancia entre cada una de las cargas es la misma, o sea que entre esta y esta hay una distancia A y entre esta también hay una distancia A y esto forma un triángulo equilátero, aquí eso quiere decir que en cada uno de los vértices tengo un ángulo de 60 grados. ¿Bien? Entonces si tengo en mente que en cada uno de esos, ¿cómo le digo? De esos hay 60 grados. A ver, si le hago un poquito de zoom, aquí se ve. Eso quiere decir que aquí hay 30 grados. Uy, ¿qué pasó? El lápiz se me apagó. Eso quiere decir que aquí hay 30 grados y aquí hay 60 grados. Lo mismo va a ocurrir al otro lado. 30 grados y 60 grados. Bien. Eh, y además, como sabemos que la fuerza está orientada en este sentido y en este sentido, y esto es A, la distancia que hay entre cada una es A, yo puedo decir lo siguiente, puedo escribir a la fuerza utilizando las coordenadas polares, o sea, puedo decir que F, en cualquiera de los casos, o sea, que ejerce la carga, en cualquiera de los casos de fuerza, por ejemplo, que ejerce la carga Q sobre la carga Q sub I, es igual a a esta cantidad, ¿no es cierto?, que era la fuerza en sí, por el vector unitario que va desde Q a Q1. ¿Bien? Eh, F, en este caso particular, debido a que... Ah, no. Y claro, y este incluso... Cada una de las cargas posee su propia carga propia, por eso, claro, es Q1, Q2 y Q3. Por ejemplo, F1 sería, no sé, Q por Q1 partido en A al cuadrado por la constante eléctrica. Eh, F2, por ejemplo, sería Q por Q2. Bueno, igual escribámoslos como se hace siempre. Total, los factores no. El orden de los factores no altera el producto en la multiplicación. Y por otro lado también, F3 es igual a K sub E por Q por Q3 partido en A al cuadrado. Entonces ya conozco la magnitud en realidad de cada una de las fuerzas. Solamente me faltaría conocer ese vector unitario. ¿Bien? Ese vector unitario, por ejemplo, el vector unitario que une a la carga Q con la carga Q1 va a ser igual a... Bueno, aquí puedo utilizar trigonometría y ver que aquí este va a ser menos coseno de 60 grados y que este lado es igual a menos seno de 60 grados. ¿Ya? O sea, que ese vector unitario se puede escribir como menos coseno de 60 grados en xtongo menos seno de 60 grados en y tongo.
También, por ejemplo, puedo conocer el otro vector unitario, que en este caso está como orientado en el eje positivo, en la parte positiva del eje X. Por lo tanto, aquí es coseno de 60 grados y aquí sigue siendo menos seno de 60 grados. Y bueno, eso quiere, entonces quedaría aquí más coseno de 60 grados en X tongo y menos seno de 60 grados en Y tongo. Y por último, la carga 3, ¿no es cierto? O sea, el que ejerce el vector unitario, ¿no es cierto?, que une a la carga Q con la carga Q3 sería, bueno, igual se puede hacer este tratamiento de los cosenos, pero como hay 0 grados, por ejemplo, va a ocurrir que simplemente esto va a ser 1, coseno de 1 en X tongo, y esto es 0. Bien, entonces tenemos todos los elementos para describir la fuerza. La fuerza que ejerce Q sobre el resto de las cargas. Eso fue lo que tú me habías comentado. A ver, si yo la leo, dice, la figura se muestra 3 cargas, las fuerzas que se ejercen entre Q3 y Q también se muestra en la figura, analizar. Ah, claro. Aquí dice algo súper interesante, mire. Dice, determine el vector fuerza que se ejerce sobre Q. Ya, eso nos faltó leer quizá un poquito. A ver si aquí me pasó algo con mi computador. Deme un segundo. Ahí está. Bien. ¿Qué pasó? Claro, o sea, en realidad lo que había que calcular es las fuerzas que se ejercen sobre Q, más que la que ejerce Q sobre el resto de carga. Bien. Claro, aquí me equivoqué, o sea... Ah, no, estamos bien, a ver. Claro, claro. Yo estoy calculando aquí la fuerza que ejerce Q sobre el resto de las cargas. Había que leer con más detalle, ¿eh? Falta, faltó esa cosa. Bien, pero no nos preocupemos porque en realidad ya Por tenemos todo ejemplo, no, es que calculado. arriba decía, mira, si la parte de abajo no te la había terminado de leer porque me empezaste como a Mm, desarrollar el ejercicio, ¿cachai? Cuando te dije lo de la carga 0,4 mu coulomb, ya, y ya. lo que dice de, o sea, en el párrafo, en el primer párrafo, al final del primer párrafo dice lo de Q sobre Q1 y Q2. Ya, claro. Mira, pero hagámoslo, si total ya lo tenemos aquí, o sea, está todo ya hecho. Solamente falta tener en cuenta lo siguiente, o sea, mira, la fuerza que ejerce la carga Q sobre Q1 va a ser igual a la constante eléctrica por la carga Q por la carga Q1 partido en la distancia al cuadrado por el vector unitario, que coseno de 60 creo que es un medio, y esto es raíz de 3 partido en 2, pero claro, y como lleva el signo menos, bien. Entonces esto sería como un medio, sería, ¿eh? Sería menos un medio por X tongo eh, más raíz de 3 en Y tongo. Eh, X tongo, y aquí iría menos raíz de 3 en Y. Bien, entonces ahí tenemos todas las fuerzas. Y para conocer, claro, para conocer el otro punto, que es la fuerza que ejercen todas las cargas sobre Q, tendríamos que cambiarle el signo. O sea, que lo único que quiero decir aquí es que
tendríamos que conocer esta, a ver, ya. La fuerza, por ejemplo, Q sobre Q1 es igual a menos la fuerza Q1 sobre Q. Bien, la fuerza Q sobre Q1 es igual a menos la fuerza, perdón, Q2 sobre Q, y la fuerza Q sobre Q3 es igual a menos a la fuerza Q3 sobre Q. O sea que si yo tengo en cuenta el cambio de los signos, ¿no es cierto? Esto yo lo puedo multiplicar por -1 y esto queda en más, ¿no es cierto? Esto lo puedo multiplicar y queda de esta forma. O sea que conociendo esto, yo puedo decir lo siguiente. O sea, las fuerzas, por ejemplo, que se ejercen sobre Q es igual a la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre Q más la fuerza que ejerce la carga Q2 sobre Q más la fuerza que ejerce la carga Q3 sobre Q. Y como está descrito aquí, simplemente sería menos la fuerza que ejerce Q sobre Q1 más la fuerza que ejerce Q sobre Q2 más la fuerza que ejerce Q sobre Q3. Y ya con eso, si se reemplazan estas cantidades que están abajo, daría el valor de esa fuerza. Bien, entonces, al final voy a tener que la fuerza que se ejerce sobre la carga Q es simplemente K sub E por Q partido en A cuadrado eh, por, y aquí iría Q1. Pero también me dan esta razón. A ver, Q2 es igual a 2 veces Q1. Q2 es igual a 2 veces Q1. A ver, Q2 es igual a 2 veces Q1. Y Q3 es igual a Q1 medios, creo. Sí, bien. Entonces, si yo tengo en cuenta ese reemplazo, si yo reemplazo, por ejemplo, Q2, pero ¿y Q1 cuánto vale? Pero claro, Q1 es el valor que no me lo... pero ya entiendo, ya entendí. Entonces esto sería Q1 por un medio, por menos un medio, por 1 más, perdón, 1 en X tongo más raíz de 3 en Y tongo. Aquí le pongo más Q2. Bueno, Q2 en este caso era 2 veces Q1. Entonces esto sería 2 veces Q1 por un medio por X tongo menos raíz de 3 en Y tongo. Más... me faltó un detalle. Me faltó este menos. Este menos que está aquí debería ir aquí adelante. Ahora sí que sí. Más... Voy a borrar esto. Más X tongo. Bueno, Q3 era Q1 partido en 2. Y ese sería el ejercicio en sí. Aquí hay que sumar pero eso lo hacen ustedes. O sea. Bien. ¿Tiene alguna otra duda? O sea, yo venía por esa pregunta. Ya. Después no se me ocurre. No sé qué preguntar. O sea, este es el procedimiento. Después es solamente cosa de reemplazar los valores nada más. Aquí hice un paso extra igual. O sea, este pasito extra lo tuve que hacer simplemente para corregir lo que había pasado antes. Pero igual sale. O sea, es un procedimiento lógico que, que así se hace. En el comienzo habíamos descrito las fuerzas que ejerce la carga Q sobre el resto, pero eran las que ejercen el resto sobre Q. Y para hacer eso simplemente era cosa de cambiar el signo en cada uno de esos términos. Bien, a ver, aquí voy a borrar esto en realidad.
profe, en ¿Sí? caso de que nos digan que tengan masa, la partícula, Ah, ya. Es que nosotros aún no hemos visto eso. Pero ya, ocurre, por ejemplo, que la fuerza, ocurre que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero también ahora nosotros estamos conociendo que la fuerza es igual a una carga por el campo eléctrico. O sea que pareciera ser que la aceleración depende de tanto la carga como la masa y el campo eléctrico. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. O sea, primero vamos piano a piano conociendo primero la fuerza eléctrica aplicada en todos los contextos. ¿Tienen alguna otra duda? A ver, veamos otro ejercicio. A ver. Uno rudo, a ver. Aún no hemos visto esta parte. Nosotros, claro, lo que estamos viendo ahora es lo más sencillo, de hecho, el tema de las cargas puntuales. Ustedes se tienen que peinar con cargas puntuales, o sea, porque después nos va a tocar integrar. ¿Ustedes saben integrar o no? sí, más o menos. Más o menos. Pero de todas No, pero formas, sí, me acuerdo, sí. por ejemplo, ah, integrar no se ocupan funciones que son muy conocidas, o sea, no ninguna de las funciones que se va a pedir integrar se va a escapar de los desarrollos comunes y silvestres que uno ve en cálculo, por ejemplo. Pueden haber, no sé, ¿cuál es la integral más difícil? Bueno, es que uno puede plantearse cualquier función y querer determinar su integral, pero son, no sé, a ver, ¿conocen funciones como tangente hiperbólica? Eh, Funciones como el seno cardinal. ¿Han escuchado de esa Así antes, no? por nombre no. Miren, yo aquí estaba jugando con tangente hiperbólico y con seno hiperbólicos, pero eh, por ejemplo, para que tengan una idea, o sea, para que se... Por ejemplo, tangente de x es esa función, pero tangente hiperbólico es esta función, donde si uno va modificando, por ejemplo, el valor, puede construir algo así como una función de paso. O también está el seno hiperbólico. O también está, no sé, a ver, la exponencial igual. La exponencial cuadrática. ¿Y eso dijo que lo vamos a usar? No vamos a usar esto. Simplemente estoy mostrando que... Porque no sé, quizás a mí se me ocurre una pregunta de ese estilo. Solamente para pillarlos. Bien. Por ejemplo, tenemos este ejercicio. Tres cargas puntuales positivas, Q, 2Q y 3Q están colocadas sobre los vértices de un triángulo equilátero de lado A. Como se muestra en la figura, determine la magnitud del campo eléctrico en el centro del triángulo. Ustedes, a ver, Yo diría que es cero. Entonces, si está en el centro y todas las cargas serían del mismo signo. pero de diferente magnitud. Mm. El 3Q Eh, la carga está multiplicada por 3. exacto. Ah, A ver, Q, 2Q y 3Q. Bien. Ya, entonces, me- en este problema se pide que uno calcule cuál es el campo eléctrico que está en el centro. Entonces, para desarrollar este problema tenemos que recurrir a la trigonometría. O sea, tenemos que primero encontrar cuál es ese centro. Y ese centro no es nada más que este punto. Uy, bien.
Entonces, ese punto, ustedes sabrían cómo calcularlo, ¿no? Este punto de aquí, asumiendo que cada uno de los lados mide A, por ejemplo. ¿Sabrían calcular la posición del punto en el plano X, Y? Ahora en el momento no se me ocurre. Yo creo que lo tienen que hacer, ¿ah? Porque este es el horario de consulta y no es una ayudantía. Así Eh, que... si está en el medio sería a medios. Sería una coordenada X. A medios. Sí, Sí, muy una bien. coordenada X. ¿Y con I cómo lo harían? La Y la estoy pensando. O sea, se arma el triángulo con, como, sería como H medios, ¿o no? Ustedes me dicen que esto es a medios, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es el ángulo que hay aquí? Si está pasando por la mitad. O sea, el ángulo completo, 30 en ese caso. Claro. ¿Y este lado cuánto me diría entonces? A ver. Tangente de 30 es igual a I partido en, perdón, en A medios. Por lo tanto, I es igual a tangente de 30. Uy, la visión. Tangente de 30 por A medios. ¿Y qué valor da eso? Eso da un valor bastante calculable. Tangente de 30, ¿cuánto es? ¿En radianes o en En pi degrees? en términos de... o sea, bueno, tangente de 30 grados, ¿cuánto sería? O sea, o sería como calcular tangente de pi sextos. O sea, ¿cuánto es tangente de pi sextos? No. ¿Cuánto le dan? 1 raíz de 3. Raíz de 3 partido en 3. Eso es, ¿no es cierto? Es que lo que pasa es que obviamente se lo podría decir yo, pero ustedes son los que tienen que saber esto. Igual lo puedo buscar, a ver, tangente. No, en realidad no me acuerdo cuánto era. Tangente de 30. 30. Ah, perdón, sería pi sextos. 0.53. A ver, 0.53. Bueno, sí, 0.577. Y tú me dijiste. O sea, raíz de 3 partido en 3. Ya, sí, es justamente eso. Entonces, I es igual a raíz de 3 por A dividido en 6. Entonces, el centro de un triángulo sería... ¿Dónde tenía metido? Sí, ya. Raíz de 3 por A dividido en 6. Bien. Entonces, ya tenemos el punto. Ahora, tenemos el punto X. ¿Será recomendable hacerlo con coordenadas cartesianas o seguirían utilizando coordenadas polares? Yo seguiría con polar. Ya. En ese caso, ¿cuánto es la distancia de todas las cargas hacia ese punto central? Supongamos que a esta distancia la vamos a llamar R. Y Esa R. sería la- el módulo. Claro, sería como la hipotenusa de este número, Sí. de estas coordenadas. O sea, sería algo como, bueno, el módulo en este caso sería algo como a cuadrado cuartos más 3a cuadrado dividido en 36. Y esto es igual a... eh,
a medios en raíz de 1 más 3 dividido en 9. 3 claro, porque 9 por 4 son 36. Y claro, y esto se puede seguir simplificando, o sea, esto me queda en un tercio. Esto queda en un tercio. Y si yo lo sumo, esto queda en 4 tercios. Si yo lo sumo, eso queda en 4 tercios. Y la raíz de 4 tercios son 2 partido en raíz de 3. O sea que esto es a raíz de 3. ¿Sabían eso, no? ¿Antes o la primera vez que lo ven? No, pero A partido en raíz de 3. Bueno, Sí, a partido en raíz de 3, sí. O claro, o así. Así también pues se puede escribir. Bueno, igual lo podríamos haber hecho directamente con la trigonometría. O sea, en vez de haber utilizado, por ejemplo, tangente, pudiésemos haber ocupado del el seno, por ejemplo. Entonces, quiero corroborarlo, a ver. Quiero corroborarlo porque quizás pueda ocurrir. O con el coseno, perdón, miren. El coseno de 30 grados es igual a medio dividido en esta cantidad que era la que estábamos buscando. O sea que R es igual a medios por 1 partido en el coseno de 30 grados. Y el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 partido en 2. O sea que si yo lo invierto, claro, bueno, si lo multiplico, esto se va a ir con ese, va a ir, y o bien queda como A raíz de 3 o como raíz de 3 partido en 3 por A. Es lo mismo. Ya, súper bien. Ok, entonces tenemos este número. Bien, ahora tendríamos que ocupar coordenadas polares, como estaba comentando. En este caso, por ejemplo, el campo eléctrico, por ejemplo, sobre ese punto x, y es igual al campo eléctrico generado por la carga 1 sobre el punto x, y más el campo eléctrico generado por la carga 2 sobre el punto x, y más el campo eléctrico de la carga 3 en el punto x, y. Pero nosotros sabemos que esta expresión, tanto E1 como E2 o como E3, se pueden expresar como el campo eléctrico, por ejemplo, por el vector unitario, ¿no es cierto?, que va desde la carga 1 a ese punto que yo voy a llamar, no sé, el punto central, por ese vector unitario, perdón. El campo eléctrico, claro, generado por la carga 1, o más que nada así, eh, el módulo de este campo, perdón, por este vector unitario, que va desde U hasta el centro. Pero ese campo es lo mismo que calcularlo sobre ese punto R que nosotros llamábamos. También va a ocurrir con E2, por ejemplo. Va a ser igual al campo 2 en ese punto R por este vector unitario, y el campo 3 también va a ocurrir lo mismo. Bien, solamente nos faltaría conocer cuál es el valor de cada uno de esos campos. Bueno, a ver, aquí lo voy a hacer esto. En este caso, por ejemplo, el campo E1 sobre R es la constante eléctrica por la carga 1 dividido en la distancia, en esa distancia que habíamos calculado, en este R al cuadrado. E2, por ejemplo,
K sub E por Q2 partido en R cuadrado. Lo mismo con E3. A ver, ¿y cuánto vale? ¿Cuánto es que valía? A ver, creo que lo había escrito incluso. ¿Cuánto vale? Valen Q, 2Q y 3Q. Sí, Q, 2Q y 3Q. O sea que esto lo puedo escribir como 3Q como 2Q y esto simplemente como Q. Bien, solamente faltaría entonces conocer esos vectores unitarios. ¿Ya? Todos esos vectores unitarios son los que nos faltaría conocer. En este caso, como todas las cargas son positivas, por ejemplo, como todas las cargas son positivas, quiere decir que el campo eléctrico va saliendo desde estas cargas. O sea que, por ejemplo, para el caso de la carga 1, este campo eléctrico estaría orientado sobre esta dirección. Para la carga 2, por ejemplo, este campo eléctrico estaría orientado sobre esta dirección. Y para la carga 3, el campo eléctrico estaría orientado sobre esa dirección. ¿Ok? Para describir cada uno de esos vectores unitarios simplemente hay que tener en cuenta estos ángulos de inclinación. En este caso aquí hay 30 grados y aquí hay 30 grados. O sea que, por ejemplo, el vector U1, por ejemplo, que va desde U1 al punto central, es igual al coseno de 30 grados en xtongo. Uy, no me queda espacio, ¿eh? Lo voy a tratar de hacerlo pequeño, A ver, U1 sobre C sería igual al coseno de 30 grados en xtongo más el seno de 30 grados en itongo. U2 sobre el centro sería igual a menos coseno de 30 grados más el seno de 30 grados. Y por último, U3C sería igual a menos en itongo. ¿Bien? La batería se está descargando el teléfono, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces lo único que habría que hacer ahora sería unir todos estos elementos en una sola gran ecuación. O sea, que representando todo de buena manera. Porque igual, claro, el coseno de 30 grados como es raíz 3 partido en 2, por ejemplo, van a haber varias cosas que se van a ir cancelando. Pero ocurre que no va a ser cero el campo debido a la diferencia de cargas, debido a la diferencia de magnitud de las cargas que hay en cada uno de los vértices. O sea que, a ver, a ver cómo, bueno, tendría que expresar cada una de estas cosas como, a ver. Eh, bien. Aquí, a ver. Yo me tengo que retirar. Gracias por los ejercicios. Ya, vale, súper, que estés bien. Igual, chau, chau. Chao. Por ejemplo, U1 sobre es raíz 3 partido en 2 en xtongo. Y esto es más un medio en itongo. U2 sobre el centro sería igual a menos raíz de 3 medios en xtongo más un medio en itongo. Y U3C U3C sería igual a menos itongo. Entonces, lo único que habría que hacer ahora sería reemplazar cada una de estas magnitudes que vemos aquí para obtener esos respectivos campos.
sea que, a ver, voy a borrar un poco igual. Tin, 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 tin. O sea que E1, por ejemplo, sería igual a la constante eléctrica por la carga Q partido en R al cuadrado por, y aquí iría raíz de 3 medios en X tongo más un medio en Y tongo. E2 sería K sub E por 2Q. Mira, este 2Q, el Q lo vamos a dejar afuera y el 2 lo vamos a pasar hacia adentro. O sea que esto quería raíz de 3 en X tongo más Y tongo. Y E3 sería igual a K sub E por Q partido en R cuadrado por menos 3 en Y tongo. O sea que si yo sumo cada una de estas cantidades, voy a obtener el campo total. O sea que esto sería K sub E por Q partido en R al cuadrado por... Aquí puedo hacer la suma directa y ver que... Ah, bueno, y me faltó algo interesante aquí, que aquí iba un signo menos. Entonces, y claro, y Q... No, estamos bien, estamos bien. Puedo hacer la suma a la vez o también puedo separarla por partes. No sé cómo... Yo creo que es más claro si la hago así nomás. A ver. Sería raíz de 3 medios en X tongo menos raíz de 3 en X tongo. La Más... magnitud del campo eléctrico podría dar negativa, ¿no? eh, vamos a verlo. O sea, la magnitud del campo eléctrico... O es igual que la fuerza que tiene que darse positiva, sí o sí. O sea, no. O sea, siempre las magnitudes dan positivas, pero nosotros utilizamos este concepto de E como de E o de F, porque yo siempre escribo los vectores como una constante por el vector unitario, pero no necesariamente esta constante es la magnitud, porque tiene en cuenta el sentido. Bien, entonces, bien, a ver, esto queda en Y tongo medios más Y tongo menos 3 en Y tongo. Entonces, cuando se hace esa suma, podemos tener el campo eléctrico. Si se reemplazan todos los términos, o sea, si se suman, Ese sería el que está en el centro. ese sería el campo eléctrico que está justo en el centro, exacto. O sea que sería igual a la constante eléctrica por la carga partido en R al cuadrado por menos raíz de 3 medios menos raíz de 3 medios en X tongo, y esto sería 3 medios menos 3 sería 1.5 menos 3 sería, bueno, menos raíz de 3 medios en Y tongo. No, nada que ver raíz de 3 medios, menos 3 medios en Y tongo. Ahí sí que sí. Eso es lo que me dio a mí. Porque a ver, 3 medios menos 3 sería igual a 3 menos 6 partido en 2. Claro, y esto menos 3 partido en 2. Así que estamos bien. Así se desarrollaría este ejercicio. Entendí todo el procedimiento. Ya, súper bien. Súper bien. Bueno, a medida que uno va practicando, se va haciendo más experto y va intuyendo más las cosas. Por ejemplo, imagínate, al comienzo estábamos definiendo este punto y ya se veía lo complejo que era reemplazar, ¿no es cierto?, cada una de las posiciones, y resultó ser que mejor utilizar las coordenadas
polares para expresar los vectores. Sí, profe, yo igual estaba pensando usar cartesiano y de ahí me acordé de los polares, que se hacía más fácil. Sí, pues, bueno, de todas maneras este ejercicio con coordenadas polares, o sea, esta forma de desarrollar el ejercicio solamente se puede desarrollar sobre este tipo de problemas, ¿ya? O sea, con cargas puntuales separadas simétricamente, por ejemplo, pues, con respecto a un mismo punto, cuando son distribuciones que ya son más aleatorias, o sea, que no son simétricas, ahí conviene utilizar cartesiana, ¿ya? Ya, Súper bien. profe, gracias por Que estén, vale, no, de el nada, ejemplo. sí. Que ustedes asistan al horario de consulta es súper bueno porque eso significa que en las pruebas yo creo que le va a ir mejor. Así que La es prueba bueno. me temo más en la prueba que fallen un cálculo así y fallen el resultado al final. No tengo seguridad. Claro, es que como no se evalúa el desarrollo, es difícil como son preguntas de alternativa. Y generalmente en todas las preguntas se necesita Mm. reemplazar valores, por ejemplo. Nosotros desarrollamos esto, pero si tuviésemos que reemplazar la constante eléctrica y la carga eléctrica y la distancia que la separa, nos tomaría un poquito más de tiempo. Lo ideal sería trabajar todo algebraicamente, entonces. Sí, yo Bueno, lo recomiendo todo algebraicamente y al final reemplazar. ya. Esa es mi receta, por lo menos que me ha funcionado siempre, porque uno con el álgebra puede ver en todo cómo van los términos, en cambio, multiplicando los números y ahí se complica la cosa. Ya, profe. Ya, que estés Sería bien. por esta semana. La próxima semana voy a venir con ejercicio y mis dudas. Sí, Ya, no, profe. está súper bien. Que estés bien, Chao. cuídate. Igual. Chao. Chao, chao.